del PP en Fuenlabrada y número 15 en las listas de Feijóo para el 23J. Hola Noelia Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rebeca, un placer estar una vez más con vosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros a ti un día más. Bueno, en primer lugar, hoy empieza la recta final, ¿no? O sea, la última semana de campaña. ¿Cómo afrontáis esta última semana de campaña en el Partido Popular? ¿O en qué puntos queréis incidir o queréis resaltar en estos últimos días que quedan de aquí a las elecciones del domingo? Pues mira, me pillas precisamente en la calle, en una mesa informativa, y es verdad que ahora mismo con el calor, pues la campaña ya se está haciendo un poquito dura, ¿no? Y hemos tenido 40 grados en Madrid y la verdad que hacer campaña con estos calores que es mucho más intenso, ¿no? Pero la verdad que vamos a seguir nada, 5 días de campaña oficial que nos queda antes de llegar al fin de semana clave. Vamos a seguir en la calle, que yo creo que es lo que nos diferencia precisamente del Partido Socialista, ¿no? Yo creo que no hay ni un solo momento de la campaña electoral en la que podamos ver a Pedro Sánchez en la calle dando un paseo en una mesa informativa con gente aleatoria, no con figurantes o personas escogidas previamente como en los vídeos de sus pasados cortes televisivos o de redes sociales, ¿no? No lo hemos visto en la calle y yo creo que eso es un síntoma también muy claro de cómo está el Partido Socialista y cómo está propiamente la figura de Pedro Sánchez, y todo lo contrario nosotros, ¿no? Estamos en un momento muy bueno, muy positivo. La verdad que la recepción que tenemos nosotros en la calle es muy buena. Cualquier punto, por ejemplo, aquí en Fuenlabrada, y eso que Fuenlabrada, bueno, pues es territorio socialista, como se suele decir. Cualquier punto en la mesa que ponemos en Fuenlabrada, la verdad que la acogida está siendo muy, muy buena, y bueno, esperemos que eso se vuelque también en el resultado del 23 de julio. Estamos muy pendientes también desde los medios de comunicación y yo creo que la mayoría de españoles de las encuestas, ¿no? De lo que se está publicando, porque sí que es verdad que a lo mejor en otras elecciones estaba todo un poco más claro. En estas, bueno, lo cierto es que hay unas encuestas que dicen una cosa u otra, pero la mayoría de ellas sí que le dan esa mayoría al Partido Popular con Vox, porque no se le da esa mayoría absoluta, aunque hoy el CIS ha vuelto a dar por ganador a Pedro Sánchez, cosa que tampoco nos ha sorprendido. No sé qué importancia le dais desde el Partido Popular a estas encuestas, o si consideráis que está todo hecho, es decir, que vais a ganar las elecciones del domingo, o contempláis que haya un escenario de que pueda haber una nueva reedición de Frankenstein. Bueno, no está nada hecho porque las urnas ahora mismo están vacías, ¿no? Yo creo que llevarnos al conformismo, ¿no? A pensar que, bueno, como las encuestas ya nos dan vencedores, no es importante movilizarnos, no es importante ir a votar, no es importante el seguir haciendo campaña. Yo creo que es un error, ¿no? Y eso sí que pone en riesgo precisamente el que haya una alternancia y un cambio político en este país, y que se pueda producir nuevamente un gobierno de Frankenstein, porque sabemos que Pedro Sánchez está dispuesto a pactar con quien sea con tal de revalidar pues su gobierno de coalición, y quién sabe si añadiendo nuevos partidos a esa coalición, como puede ser Esquerra o como puede ser incluso Bildu, ¿no? Ahora mismo, como decía, las urnas están vacías. El CIS, yo creo que hoy por hoy ni Pedro Sánchez se cree el CIS. Creo que su credibilidad está totalmente cuestionada en función de resultados anteriores, y desde luego ahora mismo es, yo creo, la única encuesta que puede dar por vencedor al Partido Socialista. Por lo tanto, siempre ponemos al CIS pues en cuarentena, ¿no? Como se suele decir, y el resto de encuestas, pues la verdad que son muy positivas para el Partido Popular, pero es cierto que hasta que no llegue el domingo, hasta que las urnas no se llenen de votos, que es fundamental el que salgamos todos a votar, pues no dejan de ser encuestas, ¿no? Que son una foto y un momento muy concreto, y hay que seguir trabajando y hay que seguir luchando porque está en riesgo. Si nos llevamos a pensar que nada, ya está todo hecho, pues hay un riesgo muy grande de volver a repetir y sufrir otros 4 años más de Pedro Sánchez en la Moncloa. Nos estamos encontrando también, lo hemos estado comentando en el programa de hoy, con muchos problemas con el voto por correo. Hoy hemos sabido que hay 450.000 personas a las que no les ha llegado ese voto por correo, que habían solicitado, y por lo tanto, pues o les llega de aquí a estos próximos días, o no van a poder ejercer su derecho a voto. No sé si desde el Partido Popular pues contempláis algún tipo de medida, algún tipo de denuncia para esto que está ocurriendo, o bueno, lo planteáis ya después, una vez hayan pasado las elecciones. Bueno, ya lo dijo el propio presidente Feijóo, ¿no? Que pedía que a los carteros, sobre todo, que
pese a que ahora mismo no haya esos refuerzos, aunque no se ha dotado suficientes medios humanos precisamente bueno, pues a la plantilla de correos, pues que acometieran todas las horas extra que iban a tener a un gobierno con él en la Moncloa que las pagaría, ¿no? Es importante que demos ese mensaje. Luego tuvimos a la izquierda escuchándoles hablar, decir que el presidente Feijóo hablaba de pucherazo, que cuestionaba el resultado. No se hablaba de pucherazo, es más, los propios sindicatos de correos denunciaban la situación que estaban viviendo, ¿no? Y además luego hemos visto que se ha hecho algún refuerzo para este fin de semana, incluso se han abierto oficinas de correos para que la gente pudiera ir a votar incluso durante el fin de semana, ¿no? Es curioso porque veía el otro día, estuve con el alcalde de Boadilla, con Javier Úbeda, y veía que había denunciado en redes sociales que su oficina de correos, y pese a tener anunciado que se abría en horario de tarde durante el fin de semana, pues los vecinos que allí acudían a votar, a depositar su voto, se encontraban con que la oficina, pese a tener un propio cartel que indicaba que estaba en ese horario abierto, estaba cerrada, ¿no? Yo creo que eso es algo que no se puede permitir. En Fuenlabrada las oficinas de correo, la oficina principal ha estado cerrada también durante el fin de semana, y estamos hablando de ejercer un derecho fundamental, ¿no? Yo creo que es algo muy, muy peligroso lo que estamos viviendo en este sentido. Y yo creo que es importante que la gente que pueda, que sepa, además, que puedes luego pedir volver a pedir el voto por correo como tal. Si no te ha llegado, tienes también la posibilidad, pues, acudir a la oficina de correos y solicitar un código de barras para poder ejercer el derecho a voto, pero es sobre todo importante que la gente que haya solicitado el voto por correo trate de que le llegue el voto por correo en cualquier sentido, porque una vez que hemos pedido el voto por correo ya no se puede votar en la urna. Por lo tanto, por eso es fundamental que el voto por correo llegue, y por eso es fundamental que una vez que llegue, además, el votante acuda a su oficina de correos, que puede ser cualquiera de cualquier punto de España, a depositar allí ese voto, ¿no? Porque es fundamental el hacerlo, porque, insisto, de manera presencial ya no lo va a poder hacer. Claro, es importante esto que comentas, porque nosotros pues hemos intentado dejar claro también en sucesivos programas que una vez se solicita el voto ya no se puede acudir a depositarlo presencialmente en la urna, pero sí que has comentado una posibilidad, ¿no?, que existe, ¿no? Y es que si no le ha llegado el voto, entiendo que hay algún tipo de, o sea, que lo pueden reclamar, ¿no?, de alguna manera para intentar solucionarlo. Exacto, pueden acudir a su oficina de correos donde han hecho la solicitud. Ellos tienen un código de barras que se lo pueden facilitar. Es más, se puede hacer como una repetición de la solicitud para que te vuelva a llegar, por si no estuvieras en el domicilio, no hubieras recibido la notificación. Se puede incluso volver no a solicitar el voto por correo porque ya está solicitado, sino que sería como una repetición de esa solicitud. Hay maneras de poder votar, incluso aunque no nos haya llegado todavía, hay maneras. Lo importante es no dejarlo, porque si desistimos, si no nos ha llegado ese voto por correo, si decimos, bueno, ya no me da tiempo, ya no voy a estar, ya no, hay maneras de incluso cambiar esa dirección de notificación para que ese voto por correo pueda llegar. E insisto, una vez que te llegue el voto por correo, no hace falta que lo vuelvas a depositar en la oficina de correos donde has hecho la solicitud, lo puedes depositar en cualquier oficina de correos del territorio nacional, no necesariamente es aquella donde has hecho la solicitud. Claro, es verdad que se plantea esa solución, ¿no?, de, bueno, vuelve a pedirlo, ¿no?, vuelve a solicitarlo, y claro, la gente pues estará ya diciendo, bueno, no me ha llegado la primera vez, pues previsiblemente la segunda tampoco me llegue. Pero bueno, oye, que lo intenten, es cierto, porque nos va algo, nos va el futuro de España en ello. Hoy el presidente del Desde luego, y una cosa, Rebeca, una cosa importantísimo, hay que llamar a votar, y más en estas elecciones. Yo voy a poner un caso muy concreto. Antonio González Perol, que le conoceréis, se quedó sin ser alcalde por 40 votos, por solo 40 votos. En estas elecciones nos jugamos mucho. No nos jugamos simplemente una ciudad como es Alcorcón, que ojalá hubiera tenido un alcalde del Partido Popular. Nos jugamos España. Por eso es importantísimo acudir a votar. E insisto, yo sé que es laborioso, que si no nos ha llegado el voto por correo nos puede dar pereza volver a hacer la reclamación o volver. Pero de verdad que cada voto en estas elecciones es decisivo, y es fundamental el poder votar y el poder hacerlo con garantías. Noelia, estamos de acuerdo. Me gusta además que hayas dicho eso, que nos jugamos España, porque en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, pero es verdad que últimamente el presidente del Partido Popular
nos está dejando un poco complicado, por lo menos creer que realmente vaya a ser la derogación del sanchismo, ¿no? Porque hemos escuchado declaraciones una detrás de otra en la que Feijóo parece que coloca como el socio válido al Partido Socialista antes que a Vox. De hecho, él mismo lo ha dicho este fin de semana, que preferiría, que se siente más cercano a algunos integrantes del PSOE que en concreto a Vox, ¿no? Y también en el debate que tuvo lugar en Televisión Española, directamente le ofreció un contrato a Pedro Sánchez para que, si era el que ganaba las elecciones, ¿no?, el que tenía la lista más votada, pues le dejaría gobernar, ¿no? Un pacto que no firmó el partido, en este caso el presidente del gobierno. A mí me resulta, esto hablo personalmente, me resulta complicado o casi imposible entender que queramos defender, ¿no?, el futuro de España si constantemente le estamos teniendo la mano al que nos ha llevado a esta situación, ¿no?, que es en este caso Pedro Sánchez. Bueno, yo estoy convencida de que el presidente lo que preferiría en cualquier caso es tener mayoría absoluta. Eso yo creo que sería el escenario ideal para Alberto Núñez Feijóo y yo creo que para cualquier partido, ¿no? Porque al final todos nos presentamos para gobernar en este caso. Ahora más que nunca creemos que son las propuestas y las medidas necesarias para sacar al país de la ruina que han supuesto estos 5 años de gobierno de Frankenstein, de Pedro Sánchez, Unidas Podemos y sus socios de Bildu y de Esquerra Republicana, y yo creo que es el presidente Feijóo lo que ansía y lo que espera obtener, y para eso está trabajando, es para obtener un gran respaldo en las urnas el 23 de julio y tener una mayoría absoluta. Lo que vimos en el debate, oiga, es que Pedro Sánchez se le llena la boca hablando de los pactos, dando lecciones él de pactos, cuando desde luego al Partido Popular no le puede dar ni una sola lección, pero ni al Partido Popular ni a ningún partido democrático, ni una sola lección de pactos, cuando hemos visto que la gobernabilidad de España ha recaído en Bildu, en Esquerra Republicana, en los que los herederos de ETA, en los que amenazaban, torturaban y extorsionaban a sus propios compañeros y a aquellos que defendían la libertad en todo el territorio nacional y más con más ahínco, aún si cabe, en el País Vasco, y con aquellos que el propio Pedro Sánchez dijo que habían intentado dar un golpe de Estado en este país. Por lo tanto, está totalmente deslegitimado para cuestionar ningún pacto que pueda haber a partir del 23 de julio. Lo que hizo el presidente Feijóo en este caso fue, oiga, si tanto miedo o si tanto le preocupa un pacto con Vox, déjenos gobernar en solitario, sin necesidad de llegar a pactos. Absténgase si somos la lista más votada, ¿no? Lo que vimos es que en realidad al presidente Sánchez no le preocupa absolutamente ningún pacto que pueda venir del centro derecha, que pueda venir de Alberto Núñez Feijóo. A él lo que le interesa es revalidar, repetir ese pacto Frankenstein, esa alianza que hizo en contra de sus propias palabras, de su propia opinión, por así decirlo, como él diría también, y repetirlo a partir del 23 de julio, porque eso le va a garantizar la gobernabilidad de España. Lo que quedó en evidencia es que Pedro Sánchez lo único que quiere es seguir sentado en el sillón de mando, seguir durmiendo en el Palacio de la Moncloa, porque está dispuesto a ser presidente incluso perdiendo las elecciones. Por lo tanto, esa es la prueba evidente de la necesidad o el afán que tiene Pedro Sánchez, además, de repetir esa coalición electoral que hemos sufrido durante estos 5 años, ¿no? Cuando dice que han sido apoyos puntuales, no. Esto es la hoja de ruta que tiene marcada de cara a las próximas a los próximos meses y a los próximos años, si el 23 de julio no conseguimos que haya verdaderamente esa alternancia que se merece España, ¿no? Por lo tanto, lo que quedó en evidencia es que está dispuesto a seguir pactando con Bildu, con Esquerra, y de verdad, si ya lo hemos escuchado de Rufián, de Otegi y compañía, que esto no ha hecho más que empezar. Por lo tanto, yo no descartaría que si tiene que hacer ministro a Rufián o a Otegi mismo, estoy convencida de que Pedro Sánchez lo haría. Yo entiendo lo que comentabas, Noelia, de que obviamente cualquier partido pues busca gobernar en solitario, ¿no? Y también el Partido Popular pues le gustaría gobernar con mayoría absoluta. Pero bueno, la realidad y lo que dicen ahora mismo las encuestas y lo que se prevé que ocurra es que esto no sea así, que no tenga esa mayoría absoluta, sino que necesite el apoyo o llegar a acuerdos con algún otro partido, ¿no? Aquí, ¿quién es el socio preferente? ¿Es el PSOE, el socio preferente del Partido Popular? Porque yo creo que también es lo que mucha gente se está preguntando ahora, ¿no? Pues toda España, básicamente. Bueno, las encuestas no nos dan todavía mayoría absoluta, pero es verdad que nos dan un gran resultado, y recordemos que las encuestas tampoco daban la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid. En la Comunidad sí que algunas
vaticinaban esa mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso, pero de Martínez Almeida no daban esa mayoría absoluta y tampoco la daban de Juanma Moreno en Andalucía, ¿no? Por lo tanto, hay que poner también, cogido con pinzas, ¿no? Eso de que no nos dan la mayoría absoluta en las urnas. Todo puede pasar el 23 de julio y todo puede pasar si salimos a votar los españoles para que haya ese cambio, y desde luego quien puede garantizar ese cambio político en España es el Partido Popular. Yo creo que los socios preferentes de Alberto Núñez Feijóo son todos los españoles, más allá de acuerdos puntuales que se puedan llegar durante toda la legislatura, y lo ha dicho durante toda la campaña electoral, y lo ha dicho también durante toda la campaña electoral, que él se presenta para que haya otra manera de gestionar y otra manera de hacer política y derogar precisamente ese sanchismo. Y además ha ido más allá. En los primeros 100 días de gobierno ha anunciado ya varias medidas que va a llevar a cabo, como una ley para verdaderamente despolitizar con la elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial. En una entrevista reciente, el presidente Alberto Núñez Feijóo, adelantó que esa ley ya estaba muy, muy avanzada por parte de los equipos del Partido Popular. También ha hablado de la derogación de la ley, de la mal llamada Ley de Memoria Democrática, porque desde luego de democrática no tiene nada, y además rubricada por Bildu, ¿no? Uno de esos pactos de cambio de opinión del presidente Sánchez, y ha hablado también de bajadas de impuestos y de bajada de IVA, por ejemplo, para la carne y el pescado, ¿no? Por lo tanto, el pacto que tiene Alberto Núñez Feijóo es con los españoles. A ver qué pasa el 23 de julio. Yo espero que lo que se salga de las urnas sea una mayoría absoluta que le permita al presidente Feijóo poder llevar a cabo todas estas medidas que yo creo que son beneficiosas al final para todo nuestro país. Bueno, no me quiere contestar Noelia Núñez a la pregunta que le he hecho, pero bueno, es verdad que Feijóo lo dijo en la entrevista en El Español también este fin de semana, que Vox no es un buen socio y que se siente más cercano a Paje, y que si necesita 20 escaños va a hablar con el Partido Socialista. Yo creo que pero no es que sea... lo ha dejado claro. Yo creo que no cataloga como tal. Yo creo que lo que quiere es pactar con los españoles y gobernar en solitario. Al final es la garantía de estabilidad. Lo hemos visto también en la legislatura pasada en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid estábamos gobernando en solitario, no teníamos la mayoría suficiente para llevar a cabo determinadas medidas, como rebajas fiscales, como sacar adelante un proyecto de presupuestos, y de repente hubo cambio de opinión por parte de otro partido con el que habíamos llegado a acuerdos puntuales y nos tumbaron los presupuestos, ¿no? Yo entiendo que al final, pues oye, un partido para sacar adelante sus proyectos y sus medidas requiere de una mayoría absoluta o una mayoría contundente para poder llevarlo a cabo, ¿no? Y al final es lo que aspiramos todos los partidos cuando nos presentamos a unas elecciones. Hoy sí que se ha hablado también, una última cosa, Noelia, ha estado Feijóo también en televisión española. Se ha criticado mucho pues cuál ha sido la actitud de la periodista, ¿no?, con el presidente del PP en este caso. Yo creo que es una actitud que deben tener los periodistas, pero claro, con todos los líderes políticos, no con unos sí y luego con otros no, que es lo que ocurre, por desgracia, en muchos medios de comunicación, ¿no? Pero es verdad que luego Feijóo ha corregido, ¿no?, que esto es una cosa que hay que reconocer. Sánchez no ha hecho en toda la legislatura, nunca, que cuando has equivocado o ha afirmado algo que no era del todo correcto, ha corregido, y en este caso Feijóo sí que ha corregido todo el asunto de las pensiones, porque con gobiernos del Partido Popular pues se han revalorizado, pero no conforme al IPC, ¿no? ¿Cuál ha sido exactamente esa aclaración, Noelia? Eso es lo que había manifestado el presidente en esa entrevista, es que en todos los ejercicios gobernando el Partido Popular se habían revalorizado las pensiones, que es cierto, en todos los ejercicios se han revalorizado las pensiones del Partido Popular, nunca las hemos congelado. Lo que sí hizo el Partido Socialista, con el voto a favor de Pedro Sánchez, que en el debate cara a cara dijo que era mentira. Me encantaría que Sánchez también pues entonara que se había equivocado, como ha hecho el presidente Feijóo, ¿no? Es cierto que se han revalorizado, pero es verdad que no en todos los ejercicios fiscales de acuerdo o conforme al IPC. En algunos ha habido una pequeña diferencia con respecto al IPC, pero en ningún caso ocurrió lo que ocurrió con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Durante el cara a cara pudimos ver a Pedro Sánchez negar todo, absolutamente todos los datos que daba Alberto Núñez Feijóo, y que luego además se han demostrado que eran datos ciertos, como por ejemplo el presidente que menos empleo ha generado, o como precisamente que él votó precisamente a favor de congelar las pensiones y de reducir los salarios públicos de los empleados, de los funcionarios en este caso, y no lo hemos escuchado, simplemente dice que es mentira,
cuando es curioso, ¿no? Cuando él sabe detectar perfectamente la mentira en otros, cuando realmente no es mentira, pero sabe catalogar la mentira, y cuando es lo suyo son cambios de opinión, ¿no? La verdad que nos hemos enfrentado al presidente, yo creo, más mentiroso y que más ha engañado a los españoles desde el día 1 de su mandato hasta prácticamente ahora, que por fin le vamos a despedir el 23 de julio. Muchísimas gracias, Noelia Núñez, portavoz del PP en Fuenlabrada y también integrante de las listas de Feijóo para el 23J, número 15. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Un placer como siempre. Gracias, Rebeca.